Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. A veces sentimos que la vida tiene secretos que no entendemos. Creemos que todo lo que hacemos es fruto de nuestras decisiones, de nuestra libertad. Pero hay momentos que nos hacen cuestionarlo todo. Pequeñas señales, coincidencias imposibles, situaciones que parecen demasiado precisas para ser casuales. Hay instantes que, en el momento, parecen triviales. No les prestamos demasiada atención. Los dejamos pasar casi sin darnos cuenta. Y sin embargo, con el tiempo descubrimos que fueron esos instantes los que despertaron preguntas imposibles. Preguntas sobre quién observa, quién decide, o incluso si realmente somos libres. Puede ser una frase escuchada al azar que se repite de maneras imposibles. Un encuentro que parece preordenado, como si alguien más hubiera marcado la escena. Un error que revela patrones que no deberían existir. O incluso la sensación silenciosa de que alguien está estudiando cada uno de nuestros movimientos. Lo fascinante es cómo, al mirar atrás, esos detalles cobran un peso gigantesco. Son como pequeñas ondas que se expanden en el agua, revelando que nada es realmente casual. Y cuando lo recordamos, nos preguntamos, ¿y si todo esto formara parte de un experimento? ¿Y si nuestras decisiones, nuestras emociones, fueran solo datos en un estudio invisible? Este capítulo está dedicado a esas experiencias, relatos de personas que vivieron, momentos que los hicieron dudar de la realidad, porque a veces la verdad, no sé, anuncia con señales claras. A veces se esconde en lo sutil, en lo que casi pasa inadvertido. Prepárate para leer o escuchar historias donde coincidencias, patrones y detalles imposibles abren la puerta a la pregunta más inquietante. ¿Y si somos parte de algo mucho más grande de lo que imaginamos? Así que pónganse cómodos y abramos este capítulo escuchando la primera historia. Las coincidencias imposibles. Desde que era niño, siempre tuve una sensación extraña de que mi vida estaba siendo observada, no de una manera amenazante, sino como si alguien estuviera tomando notas sobre cada decisión que tomaba, cada error que cometía. No podía ponerle nombre a esa sensación. Era un pensamiento que surgía a ratos, lo suficiente para inquietarme, pero no lo suficiente para preocuparme del todo. Recuerdo que todo empezó con pequeñas coincidencias, cosas que la gente consideraría normales, pero que en mi caso se repetían de manera demasiado precisa. Por ejemplo, cuando tenía 8 años, mi madre me compró un rompecabezas de 500 piezas. La primera vez que lo armé, noté que cada pieza tenía un desgaste extraño. No era el desgaste de un juguete viejo, era como si alguien lo hubiera usado antes de que yo lo tuviera. Pero lo más raro no era eso. Mientras lo armaba, escuchaba la misma canción en la radio, una melodía que nunca antes había oído y que, curiosamente, coincidía con mis movimientos, como si el ritmo marcara el tiempo exacto para encajar cada pieza. Con el tiempo, estas coincidencias se volvieron más inquietantes. En la secundaria, por ejemplo, cada vez que planeaba algo espontáneo, mis planes se veían reflejados en los de otras personas a mi alrededor. Si decidía saltarme un día de clases, alguien, sin yo decir nada, tomaba la misma decisión. Si quería comer algo diferente en el almuerzo, descubrí que el menú del día coincidía con lo que había imaginado para comer. Empezaba a cuestionarme si yo realmente estaba tomando decisiones por mi cuenta o si alguien más ya había previsto cada movimiento mío. Uno de los episodios que más me marcó ocurrió cuando tenía 16 años. Estaba en un café, estudiando para un examen, y noté que las conversaciones de la gente a mi alrededor parecían girar en torno a mis pensamientos más recientes. Hablaban de temas que apenas había mencionado en voz alta o que había escrito en mi cuaderno minutos antes. Primero lo descarté como paranoia, luego sucedió de nuevo, y otra vez, hasta que no podía ignorarlo. Empecé a sentirme como un personaje en un juego cuidadosamente diseñado, donde cada interacción estaba programada para provocar una reacción específica. No era solo en la escuela o en los espacios públicos. En mi casa, las coincidencias eran igual de inquietantes. Una vez dejé un cuaderno abierto con una idea escrita a medio terminar. Al día siguiente, al abrir la computadora, encontré un artículo que describía exactamente la misma idea, palabra por palabra, como si alguien hubiera leído mis pensamientos y los hubiera publicado en internet. No podía explicarlo, pero cada vez que intentaba compartir algo con alguien, antes o después,
aparecía reflejado en algún lugar del mundo. Empecé a llevar un registro. Cada evento, cada coincidencia, cada repetición exacta que parecía imposible. Con el tiempo, el registro se volvió más largo que mi memoria y, paradójicamente, más aterrador. La sensación de ser observado se convirtió en la certeza de que mi vida estaba estructurada de una manera que no podía entender. Los patrones eran demasiado claros, demasiado precisos, y lo más perturbador era que mientras más intentaba romperlos, más reforzaba la estructura. Era como si cada intento de libertad estuviera anticipado y controlado, como si alguien estuviera estudiando mis reacciones ante la posibilidad de no tener control. Mi familia no entendía nada. Cada vez que comentaba mis experiencias, me decían que era paranoia, que coincidencias como esas ocurren y que yo estaba exagerando. Pero yo sabía que no eran simples coincidencias. Había algo más, algo que no podía explicar, algo que hacía que cada evento en mi vida pareciera parte de un diseño más grande. A veces intento racionalizarlo. Pienso en la ciencia, en experimentos psicológicos, en teorías de simulación. Me pregunto si alguien está probando los límites de la percepción humana, la capacidad de anticipación y la reacción emocional. O tal vez soy parte de algún tipo de simulación avanzada, y estas experiencias son la forma que tiene el sistema de ajustar mi comportamiento. Por la noche, cuando estoy solo, me detengo a observar mi entorno. Cada luz que parpadea, cada sonido que parece fuera de lugar, cada mensaje que llega en el momento exacto, todo alimenta esta idea. A veces incluso hablo conmigo mismo en voz alta, intentando descubrir si mis pensamientos son verdaderamente míos o si alguien más los conoce antes de que yo siquiera los formule. No sé cómo terminará esto, o si alguna vez encontraré una explicación lógica, pero hay algo que he aprendido. Vivir con la sensación de ser un experimento cambia la forma en que percibes todo. Cada interacción, cada decisión, cada silencio adquiere un peso diferente. Empiezas a cuestionarte no solo lo que haces, sino también lo que otros podrían estar observando y cómo tus acciones podrían estar influyendo en un diseño más grande, invisible. A veces me sorprendo sonriendo ante la idea de que todo esto podría ser un juego elaborado. Otras veces siento un vacío, como si mi libertad fuera una ilusión y que mi vida no me pertenece del todo. Y aunque trato de ignorarlo, cada coincidencia, cada detalle imposible me recuerda que tal vez, solo tal vez, siempre he sido parte de algo más grande, algo que escapa a mi comprensión. El laboratorio invisible. Desde que recuerdo, siempre he sido curiosa. Me gustaba tocar todo, preguntar todo, entender cómo funcionaba cada cosa. Pero jamás imaginé que esa curiosidad me llevaría a cuestionar algo mucho más grande: mi propia vida. Todo comenzó durante mi trabajo en un proyecto tecnológico en la universidad. Era un laboratorio pequeño, con un grupo reducido de estudiantes y un par de profesores que parecían saberlo todo. Lo que íbamos a desarrollar era ambicioso: un programa de reconocimiento emocional capaz de detectar microexpresiones y anticipar reacciones humanas. Al principio, todo parecía académico. Experimentos con voluntarios, encuestas, pruebas de software. Nada demasiado extraño, pero pronto empecé a notar patrones que me inquietaban. Algunos de los voluntarios parecían aparecer en los momentos exactos que nosotros necesitábamos para probar algo. No eran amigos, no tenían conexiones previas con el laboratorio. Simplemente estaban allí, como si alguien los hubiera guiado hasta nosotros. Lo siguiente que me hizo dudar fue el software mismo. Mientras revisaba los registros de las pruebas, me di cuenta de que mi propia reacción emocional estaba siendo analizada de maneras que no habíamos programado. Cada gesto, cada movimiento involuntario, cada parpadeo, aparecía en los gráficos y estadísticas. Lo perturbador no era eso en sí mismo, sino que las conclusiones que el programa extraía coincidían exactamente con cómo yo me sentía incluso antes de darme cuenta. Empecé a sentirme observada, aunque no hubiera cámaras adicionales. Era como si el laboratorio mismo supiera quién yo era, qué pensaba, qué temía. Intenté mencionarlo, primero en broma, luego más en serio. Mis compañeros reían y decían que estaba imaginando cosas. Los profesores sonreían con esa calma que oculta secretos y me aseguraban que era parte del aprendizaje, de la experiencia. Un día,
decidí experimentar conmigo misma. Dejé de lado cualquier análisis racional y simplemente me comporté de manera completamente espontánea. Salté, reí, lloré, hablé sin pensar. Registré cada reacción. Lo que encontré me heló la sangre. El software había anticipado casi todo. No era solo precisión, era como si cada reacción mía ya estuviera codificada, como si alguien hubiera previsto cada decisión antes de que yo la tomara. Después de eso, comencé a cuestionar todo en mi vida, cada interacción social, cada elección personal, cada paso que daba fuera del laboratorio. La sensación de libertad se desvanecía cuando me preguntaba, ¿y si todo está siendo registrado, analizado, predestinado? ¿Y si mi curiosidad, mi carácter, mi forma de sentir, fueran solo datos para alguien más? Hubo momentos en que me sentí vigilada incluso fuera del laboratorio. Pequeños detalles. Una persona en el transporte público mirando mi teléfono justo cuando yo lo abría. Coincidencias imposibles entre conversaciones ajenas y mis pensamientos recientes. Correos electrónicos que parecían responder a ideas que apenas había tenido. Todo ello me hacía pensar que quizás la línea entre la vida real y el experimento no existía. Lo más desconcertante era que quería escapar de esa sensación, pero cuanto más trataba de ignorarla, más evidente se hacía. Cada paso, cada decisión, parecía confirmar que alguien, o algo, estaba siguiendo un guión que yo ni siquiera había escrito. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa inquietud, a veces con miedo, a veces con fascinación. Y aún así, la pregunta permanece. ¿Hasta qué punto somos nosotros mismos? ¿Y hasta qué punto somos parte de un experimento que apenas entendemos? Todavía recuerdo el primer día que sentí esa certeza. El laboratorio no solo estudia comportamientos ajenos, también estudia los míos. Y quizás, sin que yo lo supiera, esa investigación empezó mucho antes de que yo siquiera naciera. Patrones en la oficina. Nunca pensé que mi trabajo me haría cuestionar la realidad, pero ahí estaba yo, sentado frente a mi escritorio, observando lo que empezaba a parecer un patrón imposible. Trabajo en una oficina pequeña, con apenas 10 personas. Las tareas son rutinarias, informes, reuniones, llamadas, nada que normalmente haga a alguien pensar que su vida está siendo estudiada. Sin embargo, después de unos meses, empecé a notar cosas extrañas. Todo comenzó con los almuerzos. Cada día, cuando decidía salir a comer, alguien más parecía elegir exactamente lo mismo que yo. No de manera casual, sino como si estuvieran siguiendo mis decisiones al pie de la letra. Pensé que eran coincidencias, pero luego los horarios empezaron a coincidir también. Si llegaba 5 minutos tarde a una reunión, alguien más también llegaba 5 minutos tarde, sin que hubiéramos hablado de ello antes. Lo siguiente fueron los correos electrónicos. Mi jefe enviaba mensajes con comentarios sobre proyectos que yo ni siquiera había empezado. Mis compañeros mencionaban ideas que apenas había considerado en mi mente. No podía explicarlo. Cada pensamiento parecía reflejarse en mi entorno antes de que tuviera oportunidad de compartirlo. La sensación se intensificó cuando llegaron los nuevos empleados. Cada uno parecía tener exactamente la misma personalidad, o al menos comportamientos que encajaban a la perfección con los roles que la oficina necesitaba. Y lo más extraño, sus acciones parecían estar sincronizadas con mis movimientos y decisiones, como si respondieran a un guión que yo desconocía. Empecé a experimentar con pequeñas variaciones para probar si todo era un patrón. Llegaba tarde, cambiaba mis pedidos de comida, escribía ideas absurdas en los informes. Siempre, de alguna manera, los efectos que esperaba alterar regresaban, pero de manera que reforzaban la sensación de que alguien estaba observando y corrigiendo mis decisiones. Al principio, intenté racionalizarlo, estrés, coincidencias, la mente jugando trucos, pero luego aparecieron las coincidencias perfectas. El café que dejé en la cocina desaparecía justo cuando pensaba en tomarlo. Un mensaje de texto que pensé en enviar aparecía en la bandeja de un compañero minutos después. Conversaciones que recordaba haber tenido con colegas se repetían palabra por palabra, aunque no hubieran ocurrido. Llegó un punto en que empecé a sentirme como un sujeto dentro de un experimento social gigante, donde mis reacciones eran estudiadas y mis decisiones analizadas. Cada interacción, cada gesto, cada comentario parecía diseñado para provocar una respuesta específica,
y mientras más intentaba actuar de manera impredecible, más confirmaba la sensación de estar en un entorno manipulado. No es paranoia. He compartido estas experiencias con amigos fuera de la oficina y algunos coinciden en que la vida diaria tiene patrones extraños, pero ninguno lo vivió con tanta precisión. A veces pienso que la oficina no es más que un microcosmos de algo mucho más grande, un experimento sobre cómo reaccionamos ante estímulos, cómo nos adaptamos a reglas invisibles, cómo tomamos decisiones cuando creemos que somos libres. Y aunque trato de ignorarlo, cada día me recuerda que la libertad es quizás más relativa de lo que imaginamos. La sensación de ser observado, estudiado, predestinado, se ha vuelto una parte silenciosa de mi rutina. Incluso cuando sonrío, cuando hablo con alguien, cuando dejo que mi mente divague, sigo sintiendo que cada movimiento mío tiene un propósito más allá de lo que veo. Al final del día, cierro mi computadora, guardo mis documentos y me siento frente a la ventana. Observo la ciudad y pienso, tal vez todos estamos en pequeños experimentos. Tal vez nuestras vidas cotidianas, nuestras decisiones, nuestras emociones son solo datos en un estudio que nadie nos reveló. Y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que no hay manera de comprobarlo, pero tampoco puedo dejar de sentirlo. La presencia que sabe demasiado. Nunca olvidaré la primera vez que sentí que alguien me observaba de verdad. No me refiero a miradas fugaces en la calle, ni a la sensación de que alguien sigue tus pasos. Hablo de una presencia que conoce tus movimientos, tus pensamientos, incluso tus recuerdos más íntimos. Todo empezó una noche de invierno. Vivía sola en un departamento antiguo, en un edificio que, desde afuera, parecía normal, incluso acogedor. Pero había algo en esos pasillos estrechos y silenciosos que me ponía incómoda. Al principio lo atribuía al frío y a la soledad. Esa noche me senté frente a mi computadora para escribir. Mientras revisaba fotos antiguas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si una mirada invisible me evaluara, como si supiera exactamente qué estaba pensando antes de que lo supiera yo misma. Intenté ignorarlo, pensando que era paranoia. Pero el sonido llegó, un leve crujido detrás de mí, como si alguien hubiera movido los pies sobre la madera del suelo. No había nadie. Solo yo y mi respiración acelerada. Con el tiempo, estas sensaciones se hicieron más intensas. Las luces se apagaban sin razón, los objetos cambiaban de lugar, y escuchaba murmullos apenas audibles. Lo peor no era la posibilidad de intrusos. Era la certeza de que algo estaba conectado conmigo, como si pudiera anticipar cada movimiento que hacía. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien se sentaba al borde de mi cama. No había sombra, no había figura, pero la presión era real. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a pensar en otra cosa. Cuando los abrí, nada había cambiado. Sin embargo, las sábanas estaban arrugadas de manera que no recordaba haberlas dejado. Decidí hablar con amigos, pero nadie entendía. Probablemente estés estresada, me decían. Incluso intenté racionalizarlo, corrientes de aire, sonidos del edificio viejo, coincidencias. Pero entonces llegaron las coincidencias imposibles, en varias ocasiones. Pensé en un recuerdo específico, una frase que nadie más podía conocer, y luego escuchaba esa misma frase susurrada en mi departamento, mientras estaba sola. Mi teléfono recibía notificaciones de mensajes que yo no había enviado ni recibido. Y lo más aterrador, mis sueños comenzaron a repetirse con precisión inquietante, como si alguien los estuviera revisando y luego replicando en la realidad. Intenté huir. Me mudé temporalmente a casa de un familiar. Pero incluso allí, la sensación persistía. Era como si la presencia me siguiera, invisible pero tangible, silenciosa pero imposible de ignorar. Cada habitación, cada rincón, se sentía monitoreado. Comencé a registrar todo, movimientos, sonidos, coincidencias. La lista creció tan rápido que parecía un inventario de miedo más que un diario. A veces, me encontraba hablando sola, tratando de descubrir si era yo misma la que provocaba estos eventos. Pero no, la presencia respondía de manera diferente a cada intento de engañarla, como si estuviera jugando conmigo, evaluando mis reacciones. Cada vez que pensaba que había escapado, aparecía otra señal. Otro objeto movido, otra frase susurrada, otro sueño replicado. Llegó un punto en que dormir se volvió imposible. Cada sombra en la pared parecía tomar forma, cada sonido era interpretado como una señal. Empecé a escuchar mi propio nombre susurrado desde distintos rincones del departamento. Y en varias ocasiones desperté con marcas en la piel que no recordaba haber tenido. La sensación de terror no venía de miedo a lo físico.
venía de la certeza de que alguien, o algo, sabía demasiado sobre mí. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada secreto parecía estar expuesto ante un observador invisible. Y la pregunta que me perseguía era la misma: ¿qué quería? ¿Por qué estaba allí? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Empecé a tomar medidas extremas, cerraduras, cámaras, alarmas. Pero nada funcionaba. La presencia no se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, constante, recordándome que no estaba sola, que nunca lo había estado. Y que quizá nunca lo estaría, con el tiempo. Acepté que esta presencia era parte de mi vida. Una sombra constante que me obligaba a cuestionar todo, mi percepción, mi memoria, incluso mi propia cordura. Cada movimiento mío era observado, cada pensamiento analizado, cada emoción registrada. Y aunque no podía verla, ni tocarla, ni probar su existencia de manera tangible, sabía que era real. Todavía hoy siento esa mirada invisible, incluso mientras escribo esto. Me persigue en la ciudad, en las habitaciones de hoteles, en los rincones de la casa donde crecí. Me hace pensar que quizás no somos completamente libres. Que hay fuerzas, o inteligencias, más allá de nuestra comprensión, observando cada paso. Midiendo cada reacción. El miedo no viene de lo que puede hacerme físicamente. Viene de la certeza de que sabe demasiado. De que nada que haga, nada que piense, nada que sienta, está fuera de su alcance. Y eso, más que cualquier cosa, es aterrador. Conciencia bajo observación. A veces me despierto y siento que algo no encaja. No es un sueño, no es un recuerdo difuso. Es una sensación más profunda, casi física. La idea de que mi conciencia podría no ser completamente mía. Todo comenzó hace años, cuando empecé a reflexionar sobre patrones en mi vida que no podía explicar. No eran simples coincidencias. Eran repeticiones de situaciones, emociones y decisiones que parecían predestinadas. Caminos que tomaba, personas que conocía, conversaciones que surgían, todo parecía encajar en un diseño más amplio, como si alguien estuviera observando y registrando cada instante. Con el tiempo, esta sensación se volvió más intensa. Comencé a analizar mi comportamiento, mis emociones, incluso mis pensamientos. Cada elección que hacía, desde lo más trivial hasta lo más importante, parecía anticipada por mi propia mente de maneras que no entendía. Era como si un observador invisible conociera mis reacciones antes de que yo las tuviera. Un día, mientras meditaba, me di cuenta de algo inquietante. Incluso mis reflexiones, mis intentos de entender mi libertad, eran parte del mismo patrón. La conciencia que creía mía estaba, de alguna manera, respondiendo a un guión que yo no había escrito. Cada pensamiento sobre la vida, sobre el amor, sobre el miedo, parecía seguir un mapa invisible que nadie me había mostrado. Intenté buscar señales externas. Observé coincidencias en mis interacciones, sincronías imposibles entre mis decisiones y eventos ajenos. A veces eran tan claras que sentía que mi realidad estaba siendo ajustada para que yo las notara, para que cuestionara lo que consideraba libre albedrío. Lo más extraño era cómo estas sensaciones coexistían con la vida cotidiana. Sonrío, trabajo, hablo con amigos, me distraigo con la música, y aún así, en el fondo, siento que estoy participando en algo mucho más grande que yo, algo que no puedo tocar, pero que, de alguna manera, influye en mis emociones y mis elecciones. Al principio, esta idea me aterraba. Sentía que mi libertad era una ilusión y que cada decisión era manipulada, observada, medida. Pero con el tiempo, comencé a verla de otra manera, como un juego silencioso entre lo que creo que soy y lo que realmente podría ser. Una especie de danza entre la conciencia y lo desconocido, entre el observador y el observado. A veces imagino que existe un laboratorio invisible, no físico, sino que envuelve todo, el mundo entero, cada vida, cada pensamiento. Somos sujetos de estudio sin saberlo, pero con la ventaja de que nuestra mente puede cuestionarlo, puede observarlo, puede maravillarse de ello. Y aunque no puedo probarlo, y tal vez nunca lo haga, esa duda se ha convertido en parte de mi existencia. Me obliga a mirar el mundo con atención, a valorar cada coincidencia, a reflexionar sobre cada emoción, porque incluso si todo es un experimento, mi percepción de él es auténtica. Mi conciencia, aunque posiblemente estudiada, sigue siendo mi forma de experimentarlo. Y así, entre la duda y la fascinación, aprendo a vivir con la sensación de que somos más que lo que vemos, que nuestras vidas podrían ser parte de algo mayor y que, en algún nivel, ser observados no resta valor a nuestra experiencia. Nos invita a cuestionar, a sentir y sobre todo a seguir siendo conscientes en medio de lo imposible.
Y así terminan nuestras historias en modo anécdota ONSE. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Recuerda, cada historia tiene algo que enseñar, divertir o sorprender. Nos vemos en la próxima anécdota.